Él toque nuestros corazones. Es su palabra, es la que necesitamos y Él es bueno en proveer para nuestras vidas lo que nosotros necesitamos. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Aquí está nuestro ser y nuestra vida. A ti, Señor nuestro Dios, la alabanza, la gloria, el poder, la honra, al Cordero Santo bendito. Te agradecemos que tengas a bien, Señor, darnos una semilla, una porción de tu palabra. Aquella que viene, Señor, nos dará la fuerza, nos dará aquello que necesitamos, nos dará en nuestro ser y en nuestra vida, sabiendo que en ti, Señor, hay lo que necesita nuestro ser, nuestra vida aprender. Me pongo en tus manos, solo soy vaso, barro, instrumento en ti, Señor. Escóndeme en la cruz del Calvario, sabiendo que eres tú, Espíritu Santo, el que habla a nuestro ser, a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y te damos gracias esta hora, bendiciendo y alabando tu nombre, en ese nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando los hijos de Elohim, o al concilio divino. Hemos venido viendo lo que la Escritura nos dice acerca de estos seres que Dios creó. Nuestra base, por decirlo así, en donde usted va a encontrar el juicio de estos Elohim, porque es Dios juzgando a estos seres, está en el Salmo 82, y todo el Salmo nos habla precisamente de ese juicio que ellos van a tener a través del Señor nuestro Dios. Vamos al Salmo 82:1, porque precisamente en este Salmo nos muestra el castigo que Dios va a enviar sobre ellos, pero vamos a ver el día de hoy cómo estos Ben Elohim se corrompieron, cómo estos Ben Elohim se apartaron de Dios. Dice el Salmo 82, Salmo de Asaf, versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y en el hebreo se leería de esta manera: Elohim está en la reunión de Elohim, en medio de los Elohim juzga. Usted y yo ya tenemos más o menos una mente judía, no que somos judíos, el poder entender que en la palabra vamos a encontrar que Dios a muchos seres les puso Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Les dio de esta capacidad que Él tiene y les llama Ben Elohim. Otra cosa que también aprendimos es que a estos seres Dios los tiene para tener un concilio divino y así poder dirigir el cosmos, el universo, las cosas de los hombres. Dios tiene este consejo divino y ya vimos escrituras que nos llevaron a entender eso. Versículo 2 dice, y atención porque aquí está hablando precisamente de lo mismo, en donde vemos a Deuteronomio capítulo 7, donde dice que cuando Dios estaba repartiendo a las naciones, cuando Dios estaba repartiendo a los hijos de Adán, dice ahí en Deuteronomio 32, no sé si es 7, 8, que Dios le repartió a los Ben Elohim, le repartió a los hijos de Dios. Por eso es que viene Dios y dice el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, viendo que son seres que juzgan. Amén. Dice el 4, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije,
vosotros sois dioses, Elohim, e hijos todos vosotros del Altísimo. Y mire, su castigo va a ser este: pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. Dios hizo a estos seres eternos, los ángeles, el lado espiritual que hizo Dios de estos seres angelicales y de estos Ben Elohim. La naturaleza que Dios les dio es ser eternos dentro de ese ámbito engendrado que vimos de Dios a través del Cordero que fue inmolado, pero sí les dio inmortalidad, porque hasta el día de hoy estos seres siguen viviendo, estos seres siguen teniendo existencia, estos seres siguen siendo, desde que Dios le plació crearlos, estos seres tienen eternidad. Y su castigo va a ser, Dios los va, en ese poder omnipotente que Dios tiene, ellos van a morir. Yo puedo experimentar la muerte cuando Dios decida tomar mi vida, así que yo no voy a aprender cómo es morir como hombre, porque aquí soy finito. Dios sabe el cordel de mi vida, 70, 50, 80, y va a tomar la medida de mi vida y voy a poder, yo no necesito aprender a morir como hombre porque soy hombre, pero si hay una naturaleza de estos seres angelicales eternos, ellos sí van a saber y aprender a morir como hombres. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí, es su castigo, van a aprender a morir como hombres. Dice también 7, caeréis como cualquiera de los tiranos. Levántate, porque aquí está lo que Dios hará al final. Oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las gentes. Diciéndonos el versículo 8, Dios es soberano, tiene un plan, porque así como Dios desea usar este concilio divino, también nos usa a nosotros como seres humanos para poder ir y anunciar su nombre, para poder ir y anunciar lo que Él es. No necesita este concilio divino, pero a Él le place en su voluntad hacerlo de esta manera. Amén. Usar la hueste celestial y usar también la hueste terrenal que somos nosotros. El día miércoles empezamos a ver la letra Tet, y la letra Tet significa serpiente. Y vimos en Job 38 cómo Dios creó a Leviatán, a la serpiente tortuosa. Y esto es importante. No vamos a hablar lo que el miércoles vimos, pero en resumen, esto es lo que vimos. Dios nos mostrándonos acerca de la letra Tet, pero también acerca de esta serpiente, porque esta serpiente hizo caer a mundos anteriores. Pero lo que vimos el miércoles de manera rápida, que usted y yo lo sabemos, este es nuestro Dios como Padre, Verbo y Espíritu. Y aquí aprendimos, y es algo que necesitamos tener, acerca de los atributos no comunicables de Dios, atributos que solamente Dios tiene, y aunque haya hecho una creación, esos atributos no los comparte con nadie. Dios es eterno, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Eso no lo comparte con nadie. De ahí sí hay atributos que Dios comparte. Y dice Proverbios capítulo 8, lo vimos el miércoles, que el Señor nuestro Dios engendró al Señor Jesucristo. El Salmo 2 también dice, yo proclamaré justicia, tú me has dicho, Jehová me ha engendrado hoy. Así que el Señor Jesucristo
este cordero tuvo un Aleph, tuvo un Tap. Jesús lo dice: yo soy el principio y el final, yo soy el alfa y yo soy la omega, bendito su nombre. Y la manera en que Dios engendró a Jesús fue su alma y su espíritu, porque después el libro de Hebreos dice que Dios a Jesús le iba a proporcionar un cuerpo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el Padre, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y dice que el verbo crearon todas las cosas. Salmo 138 nos dice cómo es que dice el Salmo 138, creo que el versículo 3 o 4, dice que Dios habló y el Hijo ejecutó. Dios hablaba y el Hijo ejecutaba todo lo que el Padre quería que se hiciera. Y vimos también que lo primero que Dios creó fue el mal. Dios primero creó el mal, porque en la Biblia nosotros encontramos acerca de rebeliones. Y uno dice: ¿cómo es que esos seres angelicales que estaban en la presencia de Dios, que tenían eternidad, no se corrompieron por cosas en las cuales nosotros, por tener un cuerpo, sí nos podemos corromper? El ser humano se corrompe por la sexualidad, se corrompe por el dinero, se corrompe por las cosas materiales. El poder, gracias, aunque allá arriba sí había poder, eso sí es algo, este poder, sí, nos podemos corromper por poder que existe, pero allá arriba, por expresarlo, se tenía a Dios, y uno dice: ¿qué podían ellos corromperse para saber que iban o tener algo diferente para poder saber que tenían que escoger? Porque si solo estaba Dios, si solo había Dios, y si en este lugar hoy vamos a celebrar un cumpleaños y usted nada más pone coca y me dice, ¿quieres coca? No hay nada, ni agua, ni ningún otro refresco. Yo no tengo la opción de elegir. Y entonces porque después del mal, nosotros vemos que fueron hechos los mundos invisibles y visibles. Colosenses 1 dice que por él fueron creados, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Pero encontramos rebeliones. Entonces, allá arriba en la eternidad había dos lados por escoger. Estaba Jesús y estaba este mal, que fue la serpiente. Si usted no ha visto la prédica del miércoles, véala, porque va a poder unir lo que hoy vamos a predicar. Estamos viendo lo que Dios hizo. Solo Dios pudo habernos dado el miércoles la letra Tet, porque si no hubiera ocupado, bueno, voy a seguir ocupando más domingos para terminar este tema, pero dije, ¿cómo uno, lo que quiero darles hoy con esto de la serpiente y la rebelión? Porque los Elohim, ellos no cayeron en las creaciones previas, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Y cuando el cordero fue inmolado, lo primero que hace es el mal, después hace los mundos invisibles, porque Job 38 dice que los ángeles y los Ben Elohim, ahí lo podemos ver, vea la prédica del miércoles, vieron cómo Dios hacía el universo, Saturno, las galaxias, la Tierra, todo. Vieron estos seres y alababan a Dios cuando Dios estaba haciendo los mundos visibles. Y entonces en este punto nos ponemos
en Génesis 1:1, ¿sí? Esto que está pasando aquí es Génesis 1:1. Vamos a Génesis 1:1, por favor. Génesis 1:1, es ahí donde nos ponemos. Esto en un lado que vamos a ver, aunque siempre hay algo más que vemos, son cosas que usted conoce y sabe, pero gracias a Dios también se unen al canal gente que esto para ellos es nuevo. De hecho, lo publican en sus redes, dicen, wow, porque no lo saben. Gracias a Dios porque estamos de hecho celebrando 74 años de la Iglesia del Evangelio de Cristo, con dos siervas que pagaron el precio para tener la palabra que nosotros compartimos en este lugar. Nada es mío, yo no tuviera esa capacidad mental de poder extraer de la Biblia, porque obviamente la podemos leer, pero hay secretos y hay cosas que Dios nos dio y están aquí, y esas siervas y siervos que han pagado el precio, y es lo que compartimos en este lugar. Así que Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí es donde nos encontramos esta parte de Génesis 1:1, Dios creando los mundos visibles, porque hasta aquí Dios ya había hecho los mundos invisibles y lo pone en otras partes de la escritura. Pero aquí Dios empieza a hablar de su creación visible, Génesis 1:1. Y el versículo 2 lo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. El miércoles vimos a Leviatán y vimos por qué se corrompió. Y este Leviatán, después que se corrompió, se encargó de desviar a todos estos seres de los cuales ahorita vamos a hablar. Entonces tenemos ahí la tierra original, Dios dándoles la primera letra de su nombre, la letra Yud, y todo esto lo están viendo los ángeles, lo están viendo los Ben Elohim. De hecho, están con Dios, están teniendo un consejo. Y Dios hace en esta primera tierra original, la Biblia nos dice que hubo un ser que cuidó a estos habitantes. De hecho, este ser tenía que llevar en adoración, en gloria y en alabanza a toda esta primer creación. La letra Yud nos habla de la sabiduría, pero este ser en la Biblia es llamado Padre Maldad. Y cuando esta creación peca, viene un juicio catastrófico y la Biblia dice que ellos fueron enviados al abismo Shahat, que es hielo y fuego. Vamos al Salmo 9, Salmo 9. Este es un repaso nada más, no nos vamos a meter a profundidad para aquellos de mis hermanos que en las redes dicen y dónde podemos saber más de esto. Por ahí enviaremos algunos enlaces, hay un hombre tremendo en Dios llamado Carlos Estal, y obviamente en la página de Chris Gospel Church de Indiana, hay mucho sobre esto, estudios y cosas tremendas que nos dejó la hermana Hicks y la hermana Sparks. Pero en Salmo 9, versículo 5, lo tenemos, encontramos el juicio de esta primer creación. Dice así, reprendiste gentes, destruiste al malo. Esta palabra malo que está aquí en el hebreo es rasha, y es padre maldad. Es este ángel, este ser que hizo caer a esta primera creación. Dice el 5, termino, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. De manera geológica, de manera paleontológica y de manera histórica, tenemos huesos de dinosaurios, tenemos cosas científicas que nos hablan de esta tierra teniendo millones y millones de años. No es el tema ahorita, cuando lo podamos ver,
se puede poner aquí, pero dice que estos seres o esto que Dios creó pecaron tan tremendo en contra de Jehová que Dios los desapareció para siempre. Dice ahí, reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Y el versículo 15 de este salmo dice, hundiéronse las gentes en la fosa. Esa palabra para fosa es shahat, y igual significa abismo. Y cuando hay un hombre llamado Cuvier, y se habla de 3 eras glaciales que tuvo esta tierra. Estos son hechos científicos. Por eso es que todos los abismos que Dios tiene y habla son de hielo y de fuego. Por eso científicamente hay 3 eras glaciales y esta es una de ellas. Y dice, hundiéronse las gentes en la fosa Shaja que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Versículo 16, Jehová fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, padre maldad, y Gaión Shelah. Y algo importante aquí, en la caída de esta creación estaban ya los Ben Elohim. ¿Sí me siguen con este tema? Estaban ahí los Ben Elohim y ellos vencieron y pudieron vencer en esta primera creación, continuaron estando con Dios. La Biblia nos lo va a expresar, la tierra Dios la restaura y le da 2 letras más, la Yud y la Hei. Y también en esta tierra, la Biblia nos dice que hubo un ángel protector. Y este ángel protector que hubo en la segunda creación, la Biblia le llama madre maldad. La Biblia le llama a este ser de esta manera. Y este ser, madre maldad, en vez de llevar a esta creación a adorar al único Dios Jehová, los llevó a pecar en contra de Dios y vino Dios y los llevó a un abismo de hielo y fuego que es el abismo Bor, sí, el abismo Bor. Ahí tiene una cita, pero vamos al libro de Ezequiel. Ahorita les digo que, gracias Jesús. Gloria a su nombre. Y estos seres cayeron en el abismo Bor. Sí, es Bor, ¿verdad? Es Ezequiel 26, por favor. Ezequiel 26. Versículos 19 al 21. 26. Versículos 19 al 21. Sé que hay quienes ya los tienen anotados. Le digo a mi hija, subraya tu Biblia, tráetela, porque después te van a preguntar. Y tú andas buscando, ¿verdad? Pero ya rayado, ya subrayado, ya podemos saber en dónde está. Lo tenemos. Por eso es que usamos aquí Biblias de papel, porque es lo mejor, ¿sí? Bueno, en el celular a lo mejor sí se puede hacer muchas cosas, pero no hay como una Biblia de papel. Lo tiene. Dice el 19, porque así ha dicho el Señor Jehová, yo te tornaré ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Y esta palabra sepulcro que está aquí, la palabra es Bor, ¿sí? Con el pueblo del siglo, y dice uno, ¿cuál pueblo del siglo? Y te pondré en lo más bajo de la tierra, como los desiertos antiguos,
con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y yo daré gloria en la tierra de los vivientes. Yo te tornaré en espanto, y no serás, y serás buscada, y nunca más serás hallada, dice el Señor Jehová. Entonces, las primeras civilizaciones después de Adán, podemos trasladarnos a Mesopotamia, Egipto, a Grecia, Roma, y tenemos vestigios de esas civilizaciones de nuestro tiempo que existieron. Pero aquellas naciones de el segundo mundo de habitantes que hubo en esta tierra, pecaron tanto contra Dios que también Dios los barrió. Dejó vestigios, dejó cosas, pero solo el Señor sabe. Esta tierra tiene millones de años. Así que vino un juicio catastrófico de Debor, y después es que el Salmo 55, 23 que está ahí, no lo había leído, no lo he leído, pero vamos a ver qué nos dice, ¿está bien? Salmos 55, 23, por favor. Ok, sí, aquí tiene otra referencia a Bor, y nos habla de estos seres. Salmos 55, 23, ¿lo tenemos? Dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura. La palabra sepultura es abismo, Bor. Los hombres sanguinarios y engañadores no demediarán sus días, empero yo confiaré en ti. Entonces ahí tenemos que fueron echados al abismo, Bor. De esta mujer llamada Madre Maldad que hizo pecar, vamos por un momento a Zacarías, por favor. Ayúdeme, que Zacarías, ¿qué es? 5, si no me equivoco. Zacarías 5. Versículo 5, ¿sí? Zacarías 5, 5, ¿lo tiene? Dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y díjome: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: este es el ojo de ellos en toda la tierra. Y aquí traían un talento de plomo, y una mujer estaba asentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y ahí, en el versículo 8, maldad está escrito con letra mayúscula. Y nosotros sabemos en español, aquí hay maestros, y gracias por la vida de ellos, pero dicen que se escriben con mayúsculas todos los que empiezan, todos los nombres, los países, ¿qué más? Que escriben con mayúsculas, y al inicio de una frase y algo así, ¿verdad? ¿Y los que, perdón? Gracias, Dani, los cargos importantes. Entonces, maldad aquí está escrito con mayúscula, por eso es que este es un ser, obvio existe la maldad, y dice el 8, y él dijo: esta es la maldad, por eso se llama madre maldad, y echóla dentro del efa, y echó la masa de plomo en su boca. Alcé luego mis ojos y miré, aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Hay ángeles femeninos, no en el lado de los órganos reproductores, pero sí hay ángeles femeninos. Y dijo al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Shinar, y será sentado y puesta ya sobre su asiento. Entonces hay un mundo de habitantes, son puestas en el abismo Bor, y también aquel ser, madre maldad, tiene su castigo, su consecuencia. Y viene Dios entonces y restaura la tierra la tercera vez. Lo podemos volver a trazar con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios para esta tercera tierra levantó a un ser llamado Abadón.
Y este ser tenía que hacer lo mismo que estos, conducir a este mundo de habitantes hacia Jehová Dios, pero él falla y Dios viene y los lleva a un juicio catastrófico, que es el abismo tejón sin fondo. Por eso Génesis 1:2 lo dice, y la tierra estaba tohu, bohu, desordenada y vacía, las tinieblas cubrían sobre la haz de la tierra, y ahí estaba el abismo. Esa palabra para abismo en el hebreo es tejón. Pero vamos por favor a Jeremías, Jeremías, capítulo 4, por favor, para hablar de la destrucción de este mundo. De la destrucción de este tercer mundo, tenemos al profeta Jeremías, no es 4, es más adelante. Sí, es 4, versículo 23. Jeremías 4, 23, ¿sí? Esta tierra ha pasado por destrucciones. De hecho, sé que en Isaías 55 dice que Dios no creó la tierra en vano, la creó para ser habitada para siempre, pero la Biblia nos puede demostrar que Dios sí vino y trató con ella. Jeremías 4, 23 al 27, ¿lo tenemos? Miré la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, lo mismo que dice Génesis 1:2, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no parecía hombre, había una creación, todas las aves del cielo se habían ido. Miré, he aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Amén. Entonces vemos el tercer juicio, tejón, ahí está hablando del tejón de esta tierra, Génesis 1 y 2. Y entonces viene Dios y dice, tiempo presente, tierra restaurada, y nos da a nosotros las 4 letras de su nombre, Yu, Hei, Bao, Hei, y hace al hombre a su imagen y a su semejanza, bendito sea su nombre. Y esto lo trato porque hasta todo este momento, hermanos, los Ben Elohim, tanto también querubines, serafines, o sea, muchos han permanecido con Dios, ¿estamos de acuerdo? Estos seres se corrompen a la humanidad que Dios de estas creaciones, pero la hueste angelical viene caminando, viene viendo, viene haciendo, viene estando con Dios. Y en esta cuarta creación, al ser que Dios puso para esta tierra como ser espiritual y angelical, llevar a esta creación a Dios, fue Lucifer. En Ezequiel 28, en Isaías capítulo 14, Dios nos cuenta la historia de este ser. Y la Biblia lo dice, que este ser era perfecto en todos sus caminos, y dice hasta que se halló en él maldad. Porque en Isaías dice que este ser hacía viajes de donde vivía hacia el monte de Sión, y donde dice que cuidaba las piedras de fuego que éramos usted y yo, hasta que un día empezó a asomarse a estos abismos. Y entonces todos estos seres los desvió Leviatán. Si no vio la del miércoles, la serpiente, ¿cómo le hizo? Véala. Pero la serpiente desvió a todos estos seres. Y estos seres, cuando él se asomó, Lucifer, a estos abismos, él empezó a corromperse. Él empezó a decir, sí es cierto, siendo tan grande, tan excelente, tan excelso, tan divino como Dios me hizo, porque la Biblia dice, era perfecto, eras en todos tus caminos,
toda piedra preciosa, el sardio, topacio, la música, el sello a la perfección, querubín cubridor, en el santo monte de Dios te puse. Y era la función de hacer, de llevar a esta cuarta creación a las alabanzas y a darle toda la gloria al Señor nuestro Dios, pero Él se corrompe y entonces hace una rebelión Lucifer arriba en el cielo. Y la rebelión que él hace se lleva la tercera parte de las huestes celestiales, porque dice Apocalipsis que el dragón se llevaba la tercera parte de las estrellas. En la Biblia las estrellas tienen que ver con ángeles. Hubo una rebelión, Lucifer se encargó. Estos seres solamente hicieron esta parte en estas creaciones, pero la serpiente, Leviatán, sabía que le faltaba la hueste angelical, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, y para esa rebelión usó a Lucifer. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Se revelan los seres angelicales, no todos, porque sabemos que quedan con Dios. Y entonces viene Dios y dice Génesis 1:26. Vamos a Génesis 1:26, por favor. Génesis 1:26. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Y dijo Dios, Elohim, ¿sí? Dijo Dios Elohim. Y cuando dice Dios, dice que sabemos que es uniplural, es un nombre, Dios Padre, Verbo, Espíritu, amén. Y dice, dijo Dios, y luego lo dicen, que habla con alguien, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, es Dios Elohim, como diría el Salmo 82, pero también está ahí su consejo. Sé que lo hemos expresado que cuando dice hagamos al hombre está hablando con la Trinidad, pero también a todo lo que hemos visto estaba ahí su consejo. ¿Sí, hermanos? Estaba ahí su consejo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto no había pasado. En todas estas creaciones, seres, Dios los hizo, les dio una letra de su nombre, pero a los únicos que vino Dios para darnos otra parte de él, no como los Elohim, no como los querubines, no como los arcángeles, no como los ángeles, sino realmente Dios venir y decir, voy a hacer ahora en esta creación a un ser que va a ser a mi imagen y a mi semejanza, bendito su nombre, entendiendo que la imagen y semejanza de Dios, por expresarlo de esa parte decía la hermana, de tronos, principados, ser lo más alto, lo más grande. O sea, Dios dijo, van a ser como yo, van a ser como yo. Yo a los Elohim les di solamente una porción de ese nombre Elohim, pero a esta criatura que ustedes van a ver, va a ser como yo. Andar y vasalla. Va a ser como yo, amén. Sí, va a ser como yo, porque nos hizo Dios en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, ahí está nuestro cuerpo, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente, nefesh. Y ahí las palabras en hebreo hablan también de neshama,
y de nefesh. Diciendo Dios, el ser humano va a tener un cuerpo, un alma y un espíritu, porque hasta ahora a los seres espirituales les había dado porciones de ellos, pero el único que estaba en la eternidad teniendo un alma y espíritu era el Señor Jesucristo. Pero viene Dios y dice, wow, llegó el momento, llegó el tiempo, y voy a darles a seres mi alma, mi espíritu y también un cuerpo que va a tener, o en ese momento tuvo una gloria, bendito su nombre, que brillaba, gloria a Dios, que brillaba, santo su nombre, que Adán en ese momento cuando Dios lo creó, era un ser que brillaba. No tenía este ser una cobertura como los animales, no tenía pelo, no tenía escamas, no tenía plumas, lo que tenía era la brillantez, la gloria de Dios, un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Puede bendecirle, puede alabarle, puede glorificarle, puede exaltarle. Shahandari Basaya, gracias Jesús, gracias, gracias. Y entonces viene Dios. Y en ese momento lo que Dios estaba haciendo y quería tener, que es lo que se va a tener en la eternidad, es que Dios viene y dice que planta, que pone por expresarlo así, el jardín del Edén, lo baja, lo pone, y cuando lo vieron descender, porque ese es la ciudad de Dios, el trono de Dios, la ciudad del gran Dios, vino y descendió, siendo un templo celestial, siendo un templo divino, en donde lo que Dios quería, porque Él bajaba a tener comunión en ese lugar, y que lo celestial, las criaturas celestiales, sabían que dominaban el cosmos, que dominaban cosas, espacios que Dios les había asignado, pero que en lo terrenal era el hombre el que iba, porque lo dice, iba a enseñorearse, ¿sí? De todo lo que era lo terrenal, de las aves, de los cielos, de las bestias, toda la tierra y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. A estos Ben Elohim, Dios no les dio la posesión de los lugares, solo les dijo, ustedes sí, mira, te asigno este pedazo de tierra, voy a poner a un hombre y lo único que vas a hacer tú es decidir. Cuando estos hombres tal vez se alejen, ¿qué van a hacer? Pero no es tuyo porque me pertenecen a mí. Amén. Sí, me doy a entender. Diciendo Dios, estos hombres labrando, guardando el huerto, van a hacer que todo esto, la tierra, sea un paraíso. Y eran los planes de Dios hacer todo esto, que fuera así, lo celestial uniéndose lo terrenal y todos en conjunto dándole la gloria, dándole la alabanza, dándole todo a Jehová, al Señor nuestro Dios. Pero entonces, en este paraíso perfecto, Dios le dice a Adán, labra y guarda este lugar. Entonces, Leviatán, la serpiente, había dos seres que no tenía en su propiedad y en su poder. Los que no tenía en propiedad y poder hasta este punto, Leviatán, la serpiente, era a ese hombre que Dios había creado y a los Ben Elohim. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? No los tenía y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque los Ben Elohim caen hasta el capítulo 6 y vamos a ver por qué. Capítulo 3 de Génesis, aquí entra la serpiente
Y atención a esto, estamos con los Ben Elohim, ¿sí? Dice capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim. La palabra que está ahí, hermanos dioses, es Elohim. Atención a esto, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Entonces, en este monte cósmico, en esta ciudad santa, en este jardín del Edén, los Elohim de alguna manera sabían la función que Dios les había dado. Pero no es que todo para ellos se torció, porque viene Dios y dice, voy a hacer un ser a mi imagen y a mi semejanza. Y tal vez cuando crió Dios a Adán masculino, para ellos no hubo el problema. Pero vean la astucia de la serpiente. Adán masculino y femenino en realidad eran Dios, les hacía falta el crecimiento interno de todas las cosas que le habían sido dadas por don, pero lo que vino a decirles la serpiente fue esto, ustedes van a ser como esos Elohim, ¿sí? Ustedes no solamente van a dominar la tierra. Si comen de este árbol, porque es un árbol de la ciencia del bien y del mal, van a estar en su consejo. No sé si me estoy dando a entender, porque al hombre en ese inicio era algo que no le había dicho, era algo que al hombre no le había dado Dios. Al hombre lo que al momento le había dado era las cosas terrenales. Y entonces las cosas celestiales sí se las iba a dar a través del árbol de la vida, a través de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces aún más crecer y estar en Dios. Pero todo iba en un proceso. Primero comer del árbol de la vida, labrar, guardar y hacer las órdenes de Dios. Porque los Elohim, no nos dice la Biblia cómo eran, pero sí era algo que Dios, Adán masculino y femenino, no les había dado Dios, ser como los Elohim. Y uno dice, y siempre toda rebelión viene por la ingratitud. Lucifer, ¿por qué no me diste el monte de Dios? Leviatán, ¿por qué no puedo ser sacerdote en el templo del Padre? Los ángeles, Lucifer, se rebelan y entonces al hombre le pone en la mente y por eso cae. Es cierto, hay algo que Dios a mí no me dio. Hay algo que Dios no quiere darme. ¿Por qué Dios no quiere darme? Si somos amigos, si Él viene a visitarnos. Y me dice, de hecho me dijo, bueno, la mujer le añade, dice, el día que de él comieres vas a morir. Y dice, y empieza eso, ¿será cierto? ¿O será que ahí me esconde algo Dios que no quiere que tome? Porque la serpiente sí vino a decirme, voy a ser como ellos. Tengo todo esto, soy a imagen y semejanza de Dios, pero me falta ser Elohim. Y por eso ellos caen. ¿Sí me doy a entender? Ellos caen porque dicen, no me diste eso, Dios. Y entonces vamos a ver que caen los ángeles. Sí, vamos a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 2. ¿Hasta aquí todo claramente confuso? ¿O todo claramente más o menos? ¿O vamos bien? Sí, si no ha visto las de los hijos de Elohim,
Vea, no pudiera predicar si no hubiéramos puesto todo lo que ya pusimos en la mesa, amén. El Deuteronomio 32, este consejo, pero están las prédicas ahí en el canal. Génesis 6, 1 y 2, lo tenemos. Dice, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los Ben Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Estos Ben Elohim habían sobrevivido, dice la hermana Hicks en el estudio que tiene, a las creaciones pasadas. Habían sobrevivido a las rebeliones. Y Salmo 82, el versículo 7, donde nos dice que Dios reparte a estos Elohim, les reparte una porción. Pero lo que no les repartió Dios fue a los hombres, porque los hombres, hechos a imagen y semejanza de Dios, eran para Dios. ¿Me doy a entender? Fuimos hechos para ser para Dios. Y estos Ben Elohim vieron lo que Dios les hizo. Adán masculino y femenino, de sacarlos del huerto, quitarles la gloria que tenían y se volvieron terrenos, lo que hoy somos y tenemos. Pero seguimos conservando la imagen y semejanza de Dios, y Dios le dijo a Adán masculino y femenino que lo que tenían que hacer era adorarle, guardar, labrar, venerar, adorar a Dios, porque sí, en su plan, al vestirlos Dios con pieles, les dijo, un día los voy a regresar, un día volverán a este lugar. Y entonces estos Elohim lo único que tenían era la parte de territorio, mas no los hombres. Y dice el libro de Judas, lo vamos a leer. Pues estamos en su consejo, tenemos ser Ben Elohim, ser hijos de Dios, pero hay algo que Dios no nos dio a los hombres. ¿Por qué Dios no nos dio a los hombres? Y de hecho, vinieron a ser engañados, y de hecho ahí oímos que pueden ser como nosotros. Y entonces se rebelan y dicen, no, mejor vamos nosotros por ellos, sobre ellos, y nosotros seamos no solo teniendo el control de su territorio, sino el control de ellos. ¿Sí me doy a entender por qué o cómo es que estos Ben Elohim se rebelan? Y siempre esa parte de la ingratitud. Hay algo que no me diste, porque no me lo diste, Dios, entonces yo vengo y me rebelo, lo tomo y me rebelo contigo porque no me lo diste, porque no me lo entregaste, porque no hiciste eso conmigo. Y hermanos, es esta caída que hubo en este momento así de los Ben Elohim. Vamos por un momento a Judas 1:6, Judas 1:6, porque es lo que dice que ellos tomaron. ¿Sí? La Biblia dice que usted y yo vamos a juzgar a los ángeles. La Biblia dice que a través del Salvador que tuvimos, el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, porque un humano, la divinidad del Cristo, con Jesús que fue 100% Dios, 100% humano, hoy hay un ser humano en la divinidad, y es el camino que vamos para estar nosotros en ese lugar. Pero dice Judas 1:5, ¿ya llegó? Dice así, os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habiendo seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Estos Elohim eran Ben Elohim, hijos de Dios, y era juzgar, pero no les dio el poder tener, como vieron a los hombres lo que hacían y dijeron, eso que hacen los hombres, a nosotros Dios no nos lo dio. Solo nos dio este pedazo, América, África, España, pero no nos dio esos seres. Y aparte, ve lo que hacen, porque Dios a los seres no los hizo para ser asexuales. Y al hombre nos lo dio solamente para la reproducción, porque le dijo Dios a Adán, multiplíquense, porque Jesús lo dice, en el cielo seremos como los ángeles. Y entonces, teniendo a Dios, estando en su consejo, estando con Él, dijeron, y si vamos, y si probamos, y si hacemos, porque Dios no nos dio lo mejor, porque Dios no quiso darnos esto, y entonces fueron y ellos cayeron, y vino el juicio de Dios para ellos. Y si vamos a Génesis 6 un momento más, porque de ahí viene lo que encontramos como gigantes en la Biblia, lo que encontramos como hombres de renombre, ¿sí? Versículo 3, Génesis capítulo 6, versículo 3, lo tenemos. Y dijo Jehová, Génesis 6, 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Antes de este momento vivían los hombres 800, 900, Enoc vivió, bueno, porque Dios se lo llevó 365 días. Dios dice, años, perdón, gracias, años. Dios dijo, voy a reducir la vida del hombre a 120 años. Dice el 4, entonces de la unión de los hijos de Dios con las mujeres pasó esto. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los Ben Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Entonces, estos hijos de estos Ben Elohim nacieron los gigantes. Ahí la palabra hebrea, no sé, creo que sí, pero es Nefilim. Y habla de hombres de renombre y de los cuales empezamos a ver en la Biblia, el primero que se menciona así de gran renombre es Nimrod. Y Nimrod, porque es lo que vamos a ver la semana que viene, cuando hace la torre de Babel, lo que quiso hacer ahí fue hacer un segurá o un jardín del Edén. Habiendo uno de estos Ben Elohim, diciéndole a los de Babilonia, adórenme a mí y yo voy a ser su Dios. Y estos Ben Elohim tienen a hombres de renombre que gobiernan, dominan y tienen el control de territorios, dejándonos saber que no es teorías conspiranoicas, porque no, pero sí me preguntaba cómo es que un
Nabucodonosor, un Carlomagno, un emperador, pudiera tener control, porque hoy sé que tenemos presidentes, tenemos gente, y tener control de hacer imperios y de dominar a los mundos, bueno, a los territorios. Y no es más que estos Ben Elohim en oposición a Dios, diciendo, no nos diste eso, pero nosotros ya corrompidos, ya oponiéndose a Dios, su control es eso, tener los territorios y tener a los seres humanos bajo su control y dominio. Es de ahí todo lo que existe en el ámbito religioso, de maldad, de todo eso, porque estos Ben Elohim no nos quieren, nos odian, nos desean. ¿Por qué fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Ese es su enojo y quieren destruirnos. Pero gloria a Dios, porque Él sabe, dice en Deuteronomio 32:8, pero hay un grupo, los de Jacob, los hijos de Dios, bendito su nombre, que Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, bendito su nombre, y somos de Él, gloria a Dios. Así que hermanos, gracias a Dios, Dios a usted le dio lo mejor. Y usted y yo, la mayoría de rebeliones es, Dios, no me diste lo mejor. ¿Por qué permitiste esto que pasó en mi vida? Que si tuviera padres, que no tuviera padres, que estuviera tal vez en la riqueza o en la pobreza. ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? ¿Por qué pasa aquello? Pero cuando usted y yo podemos saber que somos heredad de Dios y podemos decir, Dios a mí me ha dado lo mejor. Dios a mí me ha dado lo mejor en mi vida, en mi ser, en todo lo que tengo, en todo lo que me da. Dios me ha dado lo mejor. Shahanda Ribasaya. Oh, Ribasaya. Oh, gloria a Dios. Te dio los mejores padres. Te dio que nacieras en Michoacán, yo Chilango. Te dio lo mejor Dios. Ese ser que tienes, esa figura que tienes, es Dios diciendo, hice lo mejor, lo pensé desde una eternidad. Crearte de esa manera, ponerte en este tiempo, ponerte en este lugar, que conocieras el camino crucificado. Te di, te estoy dando y te sigo dando lo mejor. Y te di a mi Hijo Jesucristo, que lo conocieras, porque hay miles, millones que Dios no que no haga, porque hay el control de estos seres, pero Dios en su hermosa voluntad y dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que te encuentres con mi Hijo, te encuentres con Jesucristo, y te estoy dando, gloria a Dios, lo mejor, bendito su nombre. Y entonces yo sé que Dios nos dio Jiquilpan a este lugar y es el mejor, bendito su nombre, amén. Dios te dio lo mejor. ¿Quieres ponerte de pie y darle gracias a Dios? Darle gracias a Dios, santo su nombre, porque Dios nos dio lo mejor, aleluya. Dios nos dio lo mejor, santo su nombre. Gracias, 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 gracias. La ingratitud es lo que siempre nos va a llevar a apartarnos de Dios. La ingratitud siempre nos va a llevar a apartarnos del Señor nuestro Dios. La ingratitud siempre nos va a llevar a decirle, ¿por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué sucedió esto de esta manera? ¿Por qué me estás teniendo hoy en estos lugares, Señor Jesucristo? ¿Por qué me haces pasar esto? ¿Por qué esto sí me diste? ¿Por qué esto no me diste? ¿Por qué no me hiciste de esta manera o de esta otra manera? Sharabasaya. Dios nos da lo mejor siempre. Dios nos dio y nos sigue dando lo mejor siempre. Shahandaribasaya. Gracias, 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 Jesús. Gracias, bendigo y exalto tu nombre. Te glorifico, Señor. Gracias.
Y gracias, Jesús, gracias, 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 gracias. Y podemos decirle a Dios, hazme agradecido. Hazme agradecido, Jesús, aumenta en mí la fe. Quita la murmuración de mí. Dame más gratitud, cambia, Señor, mi actitud. Con tu amor yo volveré a empezar. El camino es muy difícil y ahora sí no pararé. Por tu gracia tú me sostendrás. Nunca cesan las espinas, siempre tú conmigo estás. Con gratitud a casa llegaré. Hazme agradecido, Jesús, aumenta en mí la fe. Quita la murmuración de mí. Dame más gratitud, cambia, Señor, mi actitud. Con tu amor yo volveré a empezar. Cuando la prueba es más difícil, en ti, Jesús, confío porque es fácil contigo caminar. Por fe camino cada día, y si agradezco, Él estará en mi corazón, dándome su paz. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Tú eres fiel en darnos lo que nos necesitamos, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Gracias, gracias, Dios. Oh, Shalabasaya. Los problemas hacen fuerte, si no puedo continuar. La gratitud me ayuda a caminar. Si permanezco fiel y humilde, Él me sentará en las bodas del Cordero. Por su amor y gracia fuerte soy. Hazme agradecido, Jesús, aumenta en mí la fe. Quita la murmuración de mí. Dame más gratitud, cambia, Jesús, mi actitud. Con tu amor yo volveré a empezar. Con tu amor yo volveré a empezar. Santo su nombre, santo su nombre. Y mire, termino, pero estos seres, estando con Dios, no teniendo de la necesidad de lo que ninguno de nosotros necesitamos en lo mortal, en lo terrenal que Dios nos dio, y cayeron. Y estos seres, resistiendo todo lo que resistieron, al final cayeron. No todos, pero algunos cayeron. Hermano, no es el inicio,
sino es permanecer, caminar y entonces terminar la carrera. Pablo dice, yo corro, porque hay un premio. Y mire, y a todo esto que pasó en los planes de Dios, que el hombre cayera, que todo esto cayera, es porque él iba a enviar a Jesucristo. Sha'andar y Basaya. Porque si Adán no hubiera caído, no hubiéramos conocido a Jesús Salvador. Sha'andar y Basaya. Así que en Dios obra todo y a veces nos da, nos quita, nos pone o hace, pero todo es con el fin de encontrarnos siempre con Él y con el Señor Jesucristo, santo su nombre. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra de esta hora. Gracias por hablarnos, bendito Espíritu de Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, que tenemos que permanecer, que tenemos que guardar nuestra salvación. Tenemos que guardar nuestra vida espiritual. Tenemos que guardarnos. Hoy, Señor, hay una lucha de tronos, dominios, principados, potestades, Señor. Pero somos tu herencia. Tú estás con nosotros. Tú estás peleando con nosotros. Tú estás a favor de nuestra vida, Señor. Por lo cual sabemos el día de hoy que nos guardas, nos cuidas, nos cercas. Y la prueba que pones o que pongas, Señor, ayúdanos a poderla pasar. Tú vienes presto, tú vienes pronto, Señor. Y aún, Señor, sabremos esperarte, caminar, permanecer firmes y no apartarnos y ser desagradecidos porque ya tenemos una salvación tan grande en la cruz del Calvario hecha por ti. Padre, lleva con bien a tu pueblo, guárdanos, cércanos, guarda nuestra salida y nuestra entrada, sé en nuestra vida y que siempre decidamos, Señor, hacer lo correcto. Y si caemos y fallamos, podemos correr a ti, Señor, y estás ahí para auxiliarnos, levantarnos. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos nos lleves con bien y guardes nuestra salida y nuestra entrada. Llévanos con bien, guarda nuestro ser y nuestra vida. Y nos despedimos de este lugar con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Mishpah, hermanos, Mishpah. Dios les bendiga.